En la iglesia tenemos no solamente que recibir, también tenemos que dar. Voy a pedir de que la hermana Miladis, voy a pedir que quite ese fondo, voy a pedir a mi hermano Luis, que lo siento en el corazón, si no te entorpece escuchar la palabra, y puedes acompañarme, para mí sería una bendición, para la iglesia también. Así que si quieren me pueden acompañar, mientras que el hermano Luis sube por aquí, cójanse el libro de Números, capítulo 12, Número capítulo 12. Vamos a estar leyendo 15 versículos, no son muchos, son pocos, y luego vamos a estar predicando de ello, ¿vale? Dice la palabra del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le hablaré, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora con el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Amén, amén. Tome su asiento, mis hermanos. Aleluya. Miren, yo en esta tarde quiero decirles que tengo una palabra del Señor. Gracias por los que lo comparten juntamente conmigo. Miren, para mí, en esta tarde sería muy fácil coger, llamar a un predicador, ponerle un tema y que fuera él quien predicara este tema. Pero creo de que las enseñanzas y los cimientos y los fundamentos de la palabra en la iglesia local los tiene que poner el pastor. ¿Cuántos dicen a eso amén? Y creo de que la iglesia tiene que tener los fundamentos de la palabra. Y el pastor reconoce la autoridad de la palabra, y la autoridad de la palabra tiene que ser implantada, y el pastor tiene que ser fiel, tiene que honrar esa autoridad que tiene la palabra. Amén. Así que yo en esta tarde, me está dando la tarde el ventilador con las hojas.
vamos a dar así, porque hace así, y me marea. Yo tengo un título que es el siguiente: vive honrando y vivirás bajo los principios de la autoridad de Dios. Voy a volver a repetírtelo. Vive honrando y vivirás bajo los principios de la autoridad de Dios. Miren, hay una palabra aquí que es honrar. Les voy a decir algo. Hay a veces que el enseñar a alguien desde cero es mucho más fácil que enseñárselo cuando tiene ya una enseñanza. Pero yo creo de que esto tiene que estar en todas las enseñanzas. ¿Saben lo que significa la palabra honrar? Mira, significa, en la palabra hebrea es kabos, y significa gloria, honrar a Dios, honrar a los padres. Implica una especie de alabanza, una especie, o mejor dicho, una obediencia, un respeto, una admiración, una sumisión, una restitución a todo aquel que sea una autoridad puesta por Dios. Porque Dios, saben de que Dios tiene puesto autoridades, ¿no? Dios es un Dios de protocolos. Ahora mi pregunta es, ¿los principios de autoridades o los principios de autoridad, dónde empiezan? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Por eso Cristo enseña a sus discípulos a orar. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque Jesús entiende que para hacer la voluntad de Dios que le agrada, tiene que ser como en el cielo. ¿Están entendiendo esto? Así que entendemos de que los principios de autoridad son celestiales, no terrenales. Y todos los principios terrenales que hay en la tierra son frutos de los principios que el hombre conoció en los principios de autoridad divinos. ¿Vale? Así que vamos a coger esta escritura y vamos a intentar enseñar algo sobre esto. Miren, en esta escritura vemos cómo Moisés viene en el capítulo 11 sufriendo una situación muy dolorosa sobre el pueblo. El pueblo se levanta, critica a Moisés por la situación que está pasando, están pasando hambre, critican a Moisés por otras situaciones, y el Señor coge una parte del campamento y a fuego lo arrasa, lo quema. Mueren hombres, mujeres, niños, lo arrasa. Ahora el pueblo, Moisés, afectado emocionalmente por esto, escucha a las puertas de su tienda cada 2 por 3 al pueblo diciéndole: tenemos hambre, no tenemos carne. Han recibido el maná, pero no han recibido carne. Y llega al punto de ponerse a orar al Señor de nuevo. Y el Señor recibe una frase de Moisés: ¿he engendrado yo a todo este pueblo para que me sea de tanta carga? Mejor sería que me dieras muerte. Porque, hermanos, el liderazgo no es un capricho. El liderazgo no es una medalla. El liderazgo es una responsabilidad, hermanos, que conlleva una carga celestial que a lo humano nos afecta. Y Dios dice: bueno, no pasa nada, codornices. Coge las codornices, ustedes saben el tema, y descienden. Ahora el Señor le dice a Moisés: como te veo cargado, vas a coger 70 ancianos. Y coge 70 ancianos. Y yo pondré mi espíritu sobre ellos y te van a ayudar en temas de consejo, en temas de gobierno, en temas de gestión, y van a tener tu mismo espíritu. Porque, hermanos, para estar dentro de la autoridad y dentro de lo que es las autoridades celestiales hay que tener un solo espíritu. ¿Saben lo que significa división? División no significa que una parte de la iglesia se vaya.
Esos que se han marchado unos cuantos hermanos. División es división. Son dos palabras. Más de una. Visión. Más de una visión. ¿No hace falta que se vaya a la parte de la iglesia para que haya una división? Es más, en el cielo no se fue ningún ángel y ya había una división. Saben las consecuencias, ¿no? Bueno, ¿qué quiero enseñar con esto? Llegamos a un punto en el cual el Señor, en el capítulo 12, se ve esta situación. Dice versículo 1, atento a esto. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? La situación que hay aquí es la siguiente. Está María, Aarón y Dios. Moisés no estaba. Y aquí la situación que se da pueden ser dos opciones. Una, que María se molestara y Aarón se molestara porque tomó una mujer cusita como esposa, o porque interpretaran que Moisés tenía un monopolio por haber elegido 70 ancianos sin contar con Aarón y sin contar con María. Porque, hermanos, quiero que ustedes sepan de que María, Aarón y Moisés, los tres eran ministerios dentro del pueblo. María era profetisa, Aarón era sacerdote y Moisés era el líder de Israel y profeta de Israel. Si ustedes quieren comprobarlo, se pueden ir a Éxodo capítulo 15, versículo 20, versículo 21, donde el Señor declara a María profetisa y manda al pueblo a que salgan a cantar. Y claro, y aquí estamos viendo de que Dios es tremendamente explícito con su palabra. Y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Vaya palabrita, contra Moisés por esta causa. Y dice: a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice la palabra? Y Jehová lo oyó. Escuchen, te voy a decir una cosa. Cuando tú quieras honrar los principios de autoridad de Dios, entiende de que el hombre o la mujer puesta por Dios en luz y liderazgo no lo elige el hombre, lo elige Dios. Y cuando Dios elige a un hombre o a una mujer, ten en cuenta que el problema no está si hablamos de él o de ella cuando no esté él presente o no esté ella presente. El problema es que él siempre está presente. Y Jehová lo oyó. Hermanos, porque Dios está presente como testigo en todas las conversaciones que tenemos. Cuidado lo que hablamos en casa. Es que el pastor, es que el diácono, el fulano. Porque Dios escucha. Y es más, ¿sabes lo que dice? Dice: y María y Aarón hablaron contra Moisés. Me llama la atención algo. No solamente por Moisés ha hablado Jehová, solamente por boca de él. No ha hablado también por boca nuestra. Y ahora ellos lo que quieren, hermanos, en esta situación es lo siguiente. Es que cuando no sabemos diferenciar las autoridades caemos en un error. Escuchen, las autoridades que están puestas por Dios y los principios de autoridad estén bien fragmentados en la palabra. El problema es cuando nosotros no sabemos diferenciarlos y no sabemos tomarlos en cada tiempo y en cada momento. Miren, les voy a poner aquí un ejemplo. Aquí la palabra dice explícitamente: en este orden estaba María, estaba Aarón y estaba Moisés. Están escritos en este orden en la palabra. ¿Saben ustedes que María, Aarón y Moisés son hermanos genéticamente? Son hermanos en la carne. ¿Y sabes que la mayor es María? ¿Y saben que el pequeño es Moisés? Pero miren, hay un detalle, hermanos, que a mí me encanta. Y dice en el versículo 4:
Después que sucede esto, causado por María, Aarón y Moisés. Ahora en el versículo 4 dice, luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María. Ahora el orden que toma Dios es, ahora llamo a Moisés, Aarón y María. Porque hermanos, no es la edad, ni la antigüedad, ni la vejez lo que te da autoridad. La autoridad te la da Dios. Y María y Aarón tenían el concepto de somos más grandes. Somos de la familia, yo soy la mayor, tú eres el mediano, él es el pequeño, está tomando un monopolio. Pues no habla también el Señor por mí porque soy profetisa, pues no habla el Señor por ti que tú eres sacerdote, pues no somos los grandes de la casa. No habla la posibilidad de que en vez de gobernarnos Él y liderarnos Él, nos lideremos nosotros. ¿Y saben lo que aconteció? Que Jehová llamó a Moisés, a Aarón y María. Dios escogió lo más pequeño para liderar a los más viejos. Porque no es el hombre quien escoge, es Dios. Es más, miren, para que entiendan esto, hay a veces que caemos en un error de autoridad tremendo. Escúchenme. ¿De quién es la responsabilidad de criar los hijos? Escuchen, ¿del padre o del abuelo? Del padre. Entonces, cuando el abuelo tiene que hacer de educador y el padre no lo hace, ¿eso qué es? Un desorden en las autoridades. ¿Por qué, pastor? Porque la responsabilidad y la autoridad de gobierno está sobre el padre, y el padre tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. Por eso la palabra es muy exacta y dice, educa a tus hijos en los caminos del Señor. No dice a tus nietos, dice a tus hijos. Y aun en los días de su ancianidad no se apartarán de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que entender de que Dios pone una estructura de autoridades. Y es el abuelo es responsable de su hijo, no de los nietos. Y el padre es responsable de los hijos, de su educación, de su formación, de su ética, de su profesionalidad a la hora de estudiar una carrera. Es el padre. Y el abuelo es el disfrute de los nietos. Normalmente los abuelos hacen lo contrario, malcrían a los nietos, porque no pueden soportar si los regañan, si no los regañan. Así que los nietos son para disfrutos de los abuelos, pero los hijos son para responsabilidad de los padres. ¿Se dan cuenta? Miren, hemos llegado a un punto en el cual yo creo que no estamos valorando bien lo que es una autoridad en la iglesia. Miren, el otro día por una conversación que tuve y una situación que se nos dio, yo no le he dado nunca importancia, no le di nunca importancia, pero el otro día me habló el Señor, ¿vale? Y me dijo, por una situación que se me dio, que no tiene mucha importancia, pero lo voy a tomar para enseñarlo. En la iglesia hubo una persona que me llamó, tengo yo aquí agua, me llamó por mi nombre, yo no le di importancia, pero me llamó la atención. Me llamó la atención porque dije, qué raro si siempre me llama pastor. Y lo hizo, se le escapó pastor, no sabe, pero repetía mi nombre. Y yo decía, bueno, no tiene importancia, no pasa nada. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Me dijo, te puertas para dentro de tu casa con tu familia. Tú eres el tío Rafa, tú eres el primo Rafa. Pero de puertas para dentro de mi casa, tú eres el pastor Rafa. Pueden llamarte pastor o pastor Rafa, porque es más importante la autoridad que yo te he dado a ti que el nombre que tú puedas cargar que te han dado tus padres. Me dejó sorprendido, José. Por lo tanto, ¿quieres honrar a los siervos de la iglesia? Hermanos, el hermano Efraín no solamente es el hermano Efraín, es el diácono Efraín. El hermano Nixon no solamente es el hermano Nixon, es el presbítero Nixon. Porque son autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Y un principio de honra es entender que nosotros no elegimos las autoridades por nuestros sentimientos, elegimos nuestras autoridades por obediencia a Dios.
está Cristo en dos situaciones. Una, en las bodas de Canaán. Tiene una madre, se llama María. Ha nacido de su vientre después de 9 meses. La ha criado. La ha cuidado las heridas cuando se las ha hecho. Le ha dado papilla, le ha hecho sus potitos. Ha cogido con ella, ha tenido una relación de madre e hijo, como tiene cualquiera. Pero en las bodas de Canaán se da una situación, miro, y es que se ha acabado el vino. Cristo dice la palabra que viene Él con sus discípulos a la boda. No viene solo, viene con sus discípulos y viene a la boda. Y ahora la madre sale corriendo y dice la palabra, y ella fue a Jesús y le dijo, se ha acabado el vino. ¿Sabes cómo respondió Jesús? No respondió diciéndola, no te preocupes, mamá. No. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? La trató como a una más de la boda, para que entendiera de que él no era su hijo para tener autoridad o ejercer la autoridad que Dios le había dado. Él es siervo de Dios para hacer lo que Dios le mandaba. Por eso tiene que enseñar a su discípulo y decirle, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. Es más, hay otra situación en la cual no solamente enseña la autoridad de Él, sino que Él reconoce una autoridad. Resulta de que hay una persona que se llama Pilatos y le dice en un momento crucial de la vida de Cristo, le dice lo siguiente, ¿no sabes que tengo poder para darte la vida o quitártela? ¿Y qué respuesta de Jesús? Tú no tuvieras ninguna autoridad sin mi Padre, no te lo hubiera dado. Escucha, le estaba golpeando, mandándole a que le latigaran, mandando a que lo fuetearan, mandando a que lo escupieran, y aún así reconoce la autoridad de Pilato. Y hermanos, en la iglesia, porque tenemos un correte para allá, no dejamos de hablar. Si el pastor se equivoca, ¡buf! Si quieres honrar, tienes que empezar a abrazar los principios de autoridad de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Grita amén. Después Jehová dijo a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Mira qué cosa, hermanos. Mientras que está hablando la profetisa y está hablando Aarón, el Señor no se manifiesta. No dice nada. Pero para hablar, coge a Moisés. Moisés, coge a Aarón y coge a María. Salid al tabernáculo, que me voy a manifestar a vosotros. Y cuando salen al tabernáculo, dice la palabra, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y salió Aarón y María, y salieron ambos. Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Porque él está diciendo, yo a los que son ministerios, hablo con ellos, los elijo yo. Pero dice, pero con mi siervo. Escuchen, versículo siguiente. Atento. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Pone primero, no, podría haber dicho, no así con Moisés, mi siervo. No. Pone primeramente la autoridad de servicio. Mi siervo Moisés. Y luego la identidad humana. ¿Se dan cuenta? Hermano, la identidad humana no puede llevar la autoridad de Dios. Es la autoridad de Dios y después mi identidad humana. Porque así es como lo reconoce Dios. No será así con mi siervo Moisés. Atento a lo que dice, que él es fiel en toda mi casa. Escuchen, yo quiero ser fiel al Señor en toda su casa. Él era fiel en toda su casa. ¿Saben lo que significa eso? Que él honraba todo lo que venía de parte de Dios conforme Dios lo había diseñado. Hermano, tenemos que aprender algo. Tu incomodidad espiritual cuando hay una autoridad que a lo mejor no nos agrada, lo siento, tienes que entender que no es correcto.
Hermanos, yo he pasado por ello. Yo he tenido autoridades por encima de mí que no he entendido muchas cosas y me ha sentado mal. Y he caído a lo mejor en la equivocación de María. He hablado mal de él. Mira, este pastor, cobarde, para arriba, para abajo, no sé qué, no sé cuánto. Y Dios mirando y diciendo, si es que te estoy escuchando, si es que no lo entiendes, que no es conforme tú piensas, que es conforme mis propósitos. ¿Y saben lo que sucedió aquí? ¿Saben lo que le dice a Aarón y a María y a Moisés? Dice, con Moisés, escuchen, hablaré cara a cara. ¿Sabes cómo dice el original? En el original no dice cara a cara, me he quedado hoy asustado. En el original dice, hablaré con él boca a boca. ¿Y saben lo que quiere significar en el hebreo esa frase o esa forma de expresarse? Hablaré con él boca a boca. ¿Saben lo que significa? Significa lo siguiente: él sentirá mi aliento en su boca y yo sentiré el suyo en la mía. Hermano, ¿tú sabes lo que es sentir el aliento de Dios en tu boca? Y que él sienta el tuyo, el suyo, el tuyo en la suya. ¿Sabes lo que significa eso? Hermano, que hay una intimidad tremenda. Porque Dios reconoce las autoridades. Dice, cara a cara hablaré con Moisés y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Atento al 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Hermanos, si yo digo, ¿qué diferencia había con estos dos a los que ha matado en el capítulo 11? ¿Qué diferencia hay con María y con Aarón en el capítulo 12? ¿No sería Dios también capaz de matarlos? Se han hecho lo mismo. Y yo le he dicho hoy, Señor, ¿por qué no los mataste? Si tú incluso a Moisés le dijiste, voy a matar a todo el pueblo y solamente vas a quedar tú. Y de ti sacaré una nación grande. Señor, cuando tú dices que matarás a todo el pueblo y solamente dejarás a Moisés, también incluyes a María y a Aarón. ¿Por qué no los mataste? ¿Y sabes lo que me ha dicho el Señor? Porque peor que la muerte es que yo me vaya de una vida. Lo voy a decir porque he visto que esta frase es de Dios. Peor que la muerte es que una vida esté sin la presencia de Dios. Y se fue el Señor, le mostró su ira a una profetisa y a un sacerdote por una conversación. ¿Que cuánto duraría esta conversación de estos dos versículos, el 1 y 2? ¿20 segundos? Pues fíjese qué consecuencias. Miren lo que dice. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Saben lo que significaba esto? Que ella era leprosa. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. En Reina Valera dice estaba leprosa, pero en el original dice y María era leprosa. Claro, tío, es que hay una diferencia. Porque si tú estás leprosa en ese momento es porque en ese momento apareció la lepra. Pero es que el original es mucho más exacto. Dice María era leprosa. Porque, hermanos, la lepra se declara por fuera, pero empieza por dentro. La lepra se declara por fuera con llaga blanca, pero se crea por dentro sin que salga ninguna llaga. Porque lo que Dios había dicho es, te voy a disciplinar para sacar lo que hay dentro por fuera. Voy a mostrar al pueblo la identidad real. Porque tú has sido leprosa desde que empezaste a criticar a mi siervo. Y la vio Aarón leprosa. ¿Y saben lo que hizo Aarón? Atento a esto,
Quédatelo, no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿eh? Dice, y dijo Aarón a Moisés, ¡ay, Señor! Ya no le dice, chache, hermanito, primo. ¡Ay, Señor! Aarón había aprendido la lección y ya reconocía la autoridad de Moisés. Ya no le llama Moisés, le dice Señor. ¡Ay, Señor! Y mira lo que dice, atento. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Porque, hermanos, quien quebranta los principios de autoridad por Dios es un loco. Escúchenme, nosotros porque tenemos esta capacidad y somos muy limitados y nos pensamos que yo primero, hermanos, yo el primero. Pero, hermanos, quebrantar un principio de autoridad divino, celestial y de Dios es de locos. Y hemos pecado. Miren, hay un versículo en primera de Samuel, capítulo 2 creo que es, capítulo 2 o capítulo 4, no me acuerdo, en el cual está Elí. Elí tiene unos hijos y dice la palabra del Señor que estos hijos no tenían conocimiento de Jehová. Eran sacerdotes y no tenían conocimiento de Jehová. Es que el cargo no te da el conocimiento. El cargo no te da la madurez. Te da la intimidad con Dios y el sometimiento a su voluntad. Y dice, no tenían conocimiento de Jehová y hacían cosas que no estaban bien, quebrantaban todas las leyes de los sacrificios. Y llega un momento en el cual el Señor se enfada y le dice a Elí, Elí, ¿sabes que había una promesa contigo, con tu casa? Una promesa para que tu casa estuviera en el servicio perpetuamente. Pero ahora te voy a decir algo, Elí, líbreme de hacer tal cosa. Vamos a ver, ¿pero no había dicho Dios que tenía un pacto perpetuo con él? Perpetuo. ¿Por qué dice Dios, no haga yo tal cosa? Porque Dios es soberano y sigue la palabra y dice, yo honraré a los que me honran. Así que tenemos que tener más conocimiento y más cuidado a la hora de ver autoridades en el Señor. Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No queda a ella ahora, dice, no quede a ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media vida consumida su carne. Escuchen, 12 versículos. 12 versículos. Ha hablado María, ha hablado Aarón, ha hablado Moisés, ha hablado el Señor. El único que no ha hablado es Moisés. Porque el siervo de Dios no es de hablar mucho, es de escuchar. Y sobre todo escuchar a Dios. ¿Y saben lo que hace Moisés? ¿Saben lo que hace Moisés? Versículo 13. La primera vez que va a hablar, se pone a orar. Escúchese, lo voy a leer porque yo me gozaba esta tarde. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego. No le dijo, Señor, soy el pastor, te pido en el nombre de Jesús que hagas. No, no, te ruego. Porque nosotros somos dados a tener súplicas, a tener ruegos. No exigimos, suplicamos y rogamos. Porque la oración que es con exigencia no es una oración, es simplemente un sentimiento que llega al techo. Pero la oración de fe, que es por un ruego y por una súplica y tiene fe, es como la mujer que era sirofenicia. Señor, mi hija, calla. Señor, mi hija, vas a tener estorbos. ¿Pero qué pasó? No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y dice ella, Señor, pero no están los perrillos, de las migajas que caen de la mesa se alimentan. Es que al Señor le gusta la mansedumbre, la humildad. Por eso dice la Biblia, Moisés era manso más que todos los hombres de la tierra.
Es más, ¿sabes lo que dice la palabra? Que rogó al Señor y dice que al rogar al Señor le dijo: Señor, por favor, que sánala ahora, no la dejes que enferme de lepra. Por favor, Señor, te lo ruego, no es porque sea mi hermana. ¿Y sabes lo que dice el versículo 14? Respondió Jehová a Moisés: mira cómo trata el Señor a un siervo. Escuchen, miren cómo trata el Señor a un siervo, a una autoridad. Moisés le responde y le dice: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Le dice el Señor a Moisés: sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Sabes lo que le dice el Señor a su siervo? No hay sanidad, hay disciplina. Porque la disciplina, hermanos, para que le es más difícil ejercerla, es para la autoridad. Porque es él que tiene que decirle. En el capítulo 15 de Éxodos cantabas y profetizabas, y como eras profetisa, llegabas y tocabas y mandabas al pueblo a que saliera a cantar juntamente contigo, pero ahora vengo a decirte: Dios me ha dicho de que no, tienes lepra, y como tienes lepra, fuera del campamento. ¿Y sabes lo que significa eso? Una pregunta: cuando un profeta profetiza, ¿qué sale de su boca? Profecía, palabra del Señor. Por lo tanto, el pueblo sabía que de cuando María hablaba de parte del Señor, salía profecía. Y eso es lo que reconocía el pueblo. Pero al ser llaga blanca y al ser leprosa, ¿saben lo que la tocaba? Tocaba vestirse de inmunda, coger una campanita, y hasta que no saliera del pueblo, tenía que ir tocando la campanita y diciendo delante del pueblo: ya no sale profecía de mi boca, ya no sale palabra del Señor de mi boca. Ahora voy a reconocer mi estado, soy leprosa, y por lo tanto me he visto de inmunda, tomo mi campanilla y voy a hacer un acto de humildad y un acto en el cual entiendo que Dios me ha disciplinado. Voy a decir algo que el pueblo no está acostumbrado. El pueblo está acostumbrado a verme cantar, el pueblo está acostumbrado a verme profetizar, pero ahora el pueblo va a ver otra actitud mía: inmunda, 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 inmunda. Declaró su inmundicia. Increíble. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? La palabra dice algo: porque Dios a sus siervos no los deja solos aunque nos equivoquemos. Le dice: 7 días fuera, y al 7.º día regresará con el pueblo. Te disciplino, pero también te sano. Porque la disciplina, hermano, no es para dañar. La disciplina es para sanar. ¿Cuántos dicen amén? Mira, esto no le gusta al diablo no le gusta sanar, al diablo le gusta romper, robar, matar y destruir. Al diablo le gusta eso, pero a Cristo le gusta, si crea una herida, también sanarla. Porque sus manos hieren, pero sus manos sanan. Y el Señor, al que toma como hijo, y al que toma como ministro, y al que toma como autoridad, lo disciplina. Pero también lo corrige, lo perfecciona, lo levanta y lo vuelve a introducir para que siga sirviendo conforme la actitud que haya tenido en la disciplina. ¿Y saben lo que aconteció? Escuchen. ¿Saben lo que acontece con aquellos que no se someten a las autoridades celestiales? Te lo voy a decir. Que se piensan que todo lo que es de Dios se va a romper. Dice el diablo: y subiré a su santo templo, me sentaré en su santo trono y seré como él. Yo tomaré las riendas. ¿Sabes lo que pasa? Que es echado fuera. El cielo sigue siendo el cielo. Siguen habiendo serafines diciéndole, como ha dicho el hermano Nixon, que me han cantado. Nosotros solamente nos incluimos, nos añadimos a la alabanza. Me han cantado ese detalle. Y siguen diciéndole: santo, santo, santo. Los querubines, hermanos, siguen guardando su gloria. Los ángeles siguen llevando servicio para nosotros que somos su iglesia.
Y sigue habiendo ese protocolo de autoridad y sigue habiendo esas autoridades dispuestas en el cielo. No se ha roto nada, no se ha cesado nunca. Pero en la tierra, hermano, dice la palabra del Señor que el pueblo, dice, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Porque se piensan, aquellos que entran en ese estado de rebeldía o en ese estado de no reconocer una autoridad, que se va a romper lo que es de Dios. Hermano, la obra de Dios no se rompe nunca. Se puede retrasar, pero nunca destruir. Porque quien la sustenta es quien pone las autoridades, que es Cristo. Y dice la Biblia que cuando fueron reunidos, y María incluida, empezaron a caminar. Mire, le voy a decir algo. ¿Quieres de que el Señor abra los cielos sobre su vida? Honra. ¿Cómo? Honra. En todo. Mira, hay un siervo pequeño, joven, en el capítulo 11, que porque hay 2 personas del pueblo que están profetizando, sale corriendo y le dice, Moisés, Moisés, hay 2 personas que están profetizando. Una se llama, te lo voy a decir ahora, una se llama Eldad y la otra se llama Medad. Profetizan en el campamento y se lo toman y están profetizando en el campamento y no te han dicho nada. ¿Y sabes lo que le dice? Mira lo que le dice el joven. Le dice, atento, le dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, Josué, el que va a pasar a Israel a Canaán, Josué, el que se esconde en una peña en el Sinaí mientras tiembla el cielo, Josué, el que es capaz de abrir el agua igual que Moisés, Josué. ¿Sabe lo que le dice? Le dice lo siguiente. Entonces respondiendo Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselo. Impídeselo. Qué malo no es comprender la visión de un ministerio. ¿Sabe lo que responde Moisés? Entonces, dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos ellos. Porque la intención de un ministerio es que todos crezcan, que todos sean utilizados por Dios, que todos tengan la plenitud del Espíritu y de su llenura, que todos tengan autoridad de parte del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros los ministerios, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros, estamos puestos para edificación del pueblo, para que el pueblo, sus miembros, los miembros de la iglesia, crezcan y tomen su ministerio a que fueron llamados. Las autoridades no quieren perder hermanos ni hermanas. Ese no es el sentimiento de Dios. El sentimiento de Dios es que no se pierda nadie, sino que se añadan, pero que crezcan conforme los protocolos, la voluntad, la estructura que el Señor ha puesto, y que todos crezcamos en madurez y en espiritualidad para que podamos ser útiles en las manos del Señor. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Grita un fuerte amén. Aleluya. ¿Tienes celo tú por mí, Josué? Te digo una cosa. Lo más fuerte de un ministerio es ver el potencial de alguien, el llamado de alguien y que se le eche a perder en sus manos. ¡Oh! ¡Qué frase! La mayor frustración, lo que lleva a tener más horas de rodillas, de soltar lágrimas, es decir, tengo a alguien que sé que Dios lo está llamando, que Dios lo quiere utilizar, pero yo tengo la responsabilidad de moldearlo, pero no tengo capacidad, no sé cómo sujetarlo, no sé cómo hacer, y se golpea, y se daña, y se malogra, y se pierde. Pero eso solamente lo saben los siervos en la intimidad. Josué era el que iba a meter al pueblo. Y Moisés le hace una pregunta, ¿tienes celo tú por mí? Josué cambia el prisma. Ojalá todos profetizaran. Ojalá todos fueran llenos del Espíritu Santo.
Yo digo que este pueblo es un pueblo santo y que de aquí saldrán muchas autoridades para servir al Señor. Dale un aplauso al Señor, no te canso más. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Bendito sea tu